Muy buenas, yo soy Juan Mamata y hoy vamos a hablar sobre Un mago de Terramar, que es una de las principales obras de Úrsula K. Le Guin. Y si hablamos de este libro no podemos dejar de nombrar a la autora, ya que si Tolkien es el padre de la literatura, Úrsula Le Guin es la madre. Ella, a partir de este libro, genera una ruptura en la literatura fantástica y gran parte de, de todos los libros que se escriben después siguen esa corriente. Básicamente, 30 años antes se había publicado El Hobbit. El Hobbit se publica en el 37. Un mago de Terramar se publica en el 68. Y bueno, unos años después de la publicación del Hobbit sale también la trilogía del Señor de los Anillos. Y hasta ese momento, y a partir en realidad de ese momento, y si tenemos en cuenta también la vieja literatura fantástica, como el Rey Arturo, por ejemplo, los magos eran señores mayores, grandes ancianos, con barba blanca y grandes poderes. La literatura fantástica en esas épocas era de grandes batallas, de ir a buscar y destruir a ese gran enemigo, ese gran villano malvado. A partir de que Úrsula Le Guin escribe Un mago de Terramar, se genera una nueva corriente dentro de la literatura fantástica. A pedido de su editor, Úrsula empieza a escribir un libro pensando en adolescentes, ¿bien? Pero al mismo tiempo es un libro que puede leer cualquier persona de cualquier edad, porque es literatura y es muy buena literatura. Y tiene capas, tiene muchas cosas que podemos captar, que probablemente un adolescente no las vea, pero al mismo tiempo lo que genera es que el adolescente puede identificarse. Este es el primer libro o uno de los primeros libros de literatura fantástica en el cual el protagonista principal es un adolescente, Gavilán es el nombre por el cual lo vamos a conocer mayormente, aunque su nombre verdadero es Head. Este personaje principal es un joven que descubre, él vive en una pequeña isla llamada Gont y descubre que tiene poderes mágicos, tiene la capacidad de llamar a través de decir su nombre verdadero a distintas cosas como la niebla. En un ataque que recibe su isla, Head consigue salvar a toda su aldea gracias a que oculta a las personas y a las casas utilizando la niebla que llama, pero en todo eso recibe un golpe, en el interín de esa pelea recibe un golpe y es salvado, podríamos decir, o curado por el mago de la isla, Ogión, que bueno, baja desde las montañas para ayudarle y al ver que este joven tiene poderes, que tiene la capacidad de controlar las cosas y que sabe los nombres verdaderos, lo toma como pupilo. Gavilán, bueno, sufre un accidente, es salvado por este mago y este mago le da su nombre verdadero. Hasta ese momento a él era llamado Duni, ese era el nombre que le había dado su madre, pero lo que plantea este libro es que todas las personas nacen nacen y se les da un nombre de su familia, pero después hay un ritual en el cual adquieren su nombre verdadero. Y ese nombre verdadero no se lo tienen que decir a nadie, ¿bien? Solamente ese nombre lo va a saber la persona que se los dio y personas de gran confianza del mago o de la persona que sea, a las cuales les brinde y él les diga su nombre. Este es un detalle muy importante porque los nombres de las cosas van a ser fundamentales en la magia para poder controlarla. Bueno, Head, que es el nombre verdadero de Duni, empieza a estudiar con Ogión, con el mago. Head usa uno de los libros de su maestro, de Ogión, y hace un hechizo que no debería haber hecho, un hechizo oscuro, que de alguna manera rompe un poco el tejido de la realidad y genera una sombra oscura. Una sombra oscura es un ser extraño al cual, bueno, justo Ogión entra en la habitación y lo consigue detener a ese ser, pero ahí empieza a entrar en la cuestión
otro gran concepto que va a haber en el libro. Por un lado tenemos los nombres de las cosas y por el otro lado tenemos el equilibrio. Uno no puede usar la magia para su propio beneficio indiscriminadamente, porque siempre hay que respetar el equilibrio. El mago no puede, por ejemplo, si un mago se transforma en otro ser, en un águila por ejemplo, o en algún otro animal, no tiene que hacerlo durante mucho tiempo porque puede olvidar cómo hablar y puede llegar a quedar encerrado en ese cuerpo. Eh, o no, un mago no puede ser inmortal, no puede evitar la muerte, porque cuando uno evita la muerte genera vida, pero al mismo tiempo está generando muerte en otro lugar. Siempre que hay una ganancia hay una pérdida, siempre hay que mantener el equilibrio. Estos conceptos van a ser fundamentales no solo en un mago de Terramar, sino también en los libros posteriores de la saga. Bueno, tras este hecho, Ogión le da una decisión a Head, que es elegir entre quedarse y seguir aprendiendo con él o ir a la isla de Rogue, que es la isla donde van los grandes magos, donde van los magos en general a estudiar y aprender las altas artes. Bueno, él decide ir y llega a la isla, comienza su aprendizaje, se hace muy amigo de un joven llamado Algarrobo. Un dato muy interesante es que además de ser un adolescente, Head es un joven cuya piel es oscura, a diferencia de la tradición de los libros de literatura en general, fantástica principalmente, donde los héroes eran todos de tez blanca. Head tiene tez oscura y su amigo Algarrobo tiene la tez incluso más oscura que él. Y eso es una gran ruptura, es este proceso de ruptura que hace Úrsula. Incluso en uno de los libros posteriores el personaje principal va a ser una mujer, cosa que en este libro le hubiera gustado hacerlo, pero no se atrevía por el gran sesgo que había en las editoriales de tener una heroína en vez de un héroe. Entonces por eso utiliza un héroe de tez oscura, pero igualmente tuvo problemas. Ella cuenta que las primeras tapas del libro que le hicieron los ilustradores o los diseñadores eran todos chicos siempre de tez blanca, entonces se enojó mucho en varias ocasiones hasta que consiguió que un ilustrador haga la tapa que ella quería para su libro. Además, lo que hace para poder romper un poco con ese sesgo editorial es no decirlo hasta bien entrado el libro, no decir nada sobre el color de piel, porque realmente no es algo importante, pero ella lo hace para que la gente se compenetre con el personaje y que cuando lo sepa no lo entienda. Hay que comprender que estamos hablando de finales de los años 60, el racismo no era poca cosa en ese momento. Entonces, bueno, como decíamos, se hace amigo de Algarrobo, que va a ser un gran compañero de Head en sus aventuras y también en su aprendizaje. Y además de hacerse amigo de Algarrobo, Head hace un rival, podríamos decir, que se llama Jaspe, que es otro mago que también está aprendiendo. Siempre hay rispideces, siempre estaba intentando uno ser mejor que el otro. Bueno, en realidad el libro no es extremadamente largo, especialmente toda esta parte. En un momento Head, por su rivalidad con Jaspe, hace un hechizo similar al que había hecho cuando era alumno de Ogión, rasga nuevamente el tejido de la realidad y entra una sombra que lo busca a Head, que intenta matarlo, que en ese momento al entrar le hace una cicatriz en la cara, le hace todos rasguños en la cara, y a partir de ese momento de lo que se va a tratar el libro es de la aventura de Head en intentar destruir a esta sombra, intentar detenerla. Es una sombra que está todo el tiempo intentando destruirlo a él al mismo tiempo, entonces es una especie de persecución constante de los dos lados. Y lo que tiene de interesante es que no hay grandes villanos como veíamos en los otros. Aquí incluso en un punto es Head el que hace las cosas malas del libro, porque lo que busca es mostrar los grises de la realidad. O sea, como en el mundo real, los grises también son importantes. No todos son completamente malos ni completamente buenos. Head no lo es. Head es un buen ejemplo de esto. Y lo que va a hacer a partir de ese momento es intentar detener esa sombra
Entonces la búsqueda de Head, a diferencia de las búsquedas de los otros libros de literatura clásica, de literatura fantástica anteriores y muchos de los libros posteriores, de esos libros que son más violentos, que buscan destruir a un enemigo, Head es una búsqueda de autoconocimiento. Se va conociendo y va aprendiendo sobre sí mismo. Desde el principio, desde que está con Ogión, cuando está en la escuela, y después en su búsqueda por detener a esta sombra que lo amenaza a él y a todo lo que él conoce, es una búsqueda de autoconocimiento. Y realmente es un libro que nos permite aprender mucho, que se puede reflexionar mucho. A mí estoy pensando, lo leí no hace mucho y pienso volver a leerlo dentro de poco tiempo, porque es un libro que realmente da para aprender un montón de cosas. Es interesante también ver cómo algunos autores modernos se inspiran de alguna forma en esto. Es como decía antes, hay dos grandes corrientes, la corriente Tolkien y la corriente Le Guin. Dentro de la corriente Tolkien podríamos poner un poco a la canción de Hielo y Fuego de George Martin o los libros de Brandon Sanderson. Y dentro de la corriente Le Guin, el mejor ejemplo es Harry Potter, que es, o sea, es un chico que va a la escuela de magia y tiene una cicatriz en la cara, igual que Head. Obviamente con sus matices, con todas las diferencias que puede haber. Otro buen ejemplo es El nombre del viento de Patrick Rothfuss, que también, o sea, hay un joven que va a aprender magia a una escuela y en el cual los nombres de las cosas, los nombres verdaderos de las cosas son extremadamente importantes para poder controlarlas. Realmente son como las dos grandes corrientes, la de Tolkien y la de Le Guin, que constituyen toda la mitología moderna y muchas de las estructuras modernas de los libros de fantasía. Por eso este libro es extremadamente recomendable, es muy bueno, muy apasionante. No es el único, después hay dos partes más dentro de la misma trilogía y también hay algunos libros de cuentos de Terramar, digamos. La idea es poder recorrer este mundo y aprender junto con, especialmente si se los damos a adolescentes, a jóvenes, aprender junto con Head cuestiones sobre la vida, cuestiones sobre la amistad y sobre el conocerse a uno mismo. Una cosa que llama un poco la atención de este libro es que las cosas pasan bastante rápido. El proceso por el cual Head llega hasta la escuela, por ejemplo, e incluso todo su aprendizaje dentro de la escuela se da en relativamente pocas páginas. El libro en general es bastante corto y, y es una historia que se podría haber exprimido muchísimo más. Eso llama bastante la atención y muestra que este mundo tiene muchísima riqueza. Todo lo que es el mundo de Terramar nos da muchísima riqueza y por eso está muy bueno leer los otros libros de la misma saga, que son Las tumbas de Atuán y La costa más lejana, que son de esta trilogía original. Varios años después, en el 99 y 2001, Úrsula escribió Tejanu y Cuentos de Terramar, que nos agregan varias cosas más. Realmente es algo que se puede exprimir un montón, se podría haber aprovechado mucho y dio hilo y dio para que muchos autores posteriores siguieran escribiendo en base si no el mundo, al menos las estructuras que creó Úrsula K. Le Guin. Un libro extremadamente recomendable que espero que si lo lees lo disfrutes y si ya lo leíste me digas qué te pareció acá abajo en los comentarios. Si te gustó esta recomendación te invito a que me pongas un me gusta, que te suscribas porque voy a estar subiendo muchas más reseñas de este estilo y recomendaciones de libros. Muchas gracias.